Gracias por continuar con Campus en Sintonía. Estamos iniciando esta nueva emisión donde le hemos estado presentando en programas anteriores a todos los precandidatos a la decanatura de las diferentes facultades de la Universidad de El Salvador para el periodo 2023-2027. Pero también le estamos presentando a los precandidatos al cargo de rectoría por esta institución, y en esta oportunidad nos acompaña el maestro Benjamín González Coto, quien es uno de los precandidatos. Bienvenido a esta entrevista. Muy buenos días a la comunidad universitaria, especialmente a los estudiantes, mis compañeros docentes y a los profesionales no docentes de esta comunidad. Pues aquí estoy, listo para contestar cualquier pregunta que usted desee hacerme. Gracias, maestro. Vamos a iniciar hablando un poco sobre su trayectoria profesional. Coméntenos un poco. Bueno, me gradué de Relaciones Internacionales en 1981. Fui el quinto graduado de la carrera de Relaciones Internacionales. Luego, antes me había graduado en el profesorado de Educación Media, docente 3. Ingresé a la Universidad de El Salvador en noviembre de 1979 por estricta oposición como instructor de segunda clase. Luego ascendí a profesor adjunto, profesor titular en segunda categoría y a profesor titular en primera categoría. Desafortunadamente, pues por las cuestiones que se dan en esta universidad, ejercí de 1983 a 1987 la dirección la jefatura del Departamento de Relaciones Internaciones ad honorem, porque no había nadie que se hiciera cargo de esa plaza. Luego participé en las negociaciones del grupo de contadora, en Esquipulas 1 y 2. Luego en el 91 tuve que irme al exilio porque me secuestraron de la Policía Nacional de entonces, y definitivamente o me iba o me quedaba. Me liberaron después de 13 días acusándome de ciertas cosas ahí raras, pero tuve que salir, y luego viví 18 años en los Estados Unidos y regresé. Por eso sería el primer rector de la diáspora. Muy bien, maestro. Coméntenos, ¿qué lo ha motivado a participar en esta contienda por la rectoría de la Universidad de El Salvador? Mire, hay una situación actual que la conocemos todos los que trabajamos en cooperación internacional, en proyectos de desarrollo, y la situación actual de la Universidad de El Salvador, aunque, como digo al inicio de mi plan Minerva 2023, que está muy bonita la universidad, está preciosa. Pero eso no quiere decir que no sea el producto de un secuestro que ya lleva 70 años por parte de la izquierda de este país. Entonces hay que terminar, porque la República se está refundando y la universidad tiene que refundarse. No puede quedarse atrás porque nació con ella. Por lo tanto, es un esfuerzo para traer el desarrollo a la Universidad de El Salvador, desarrollo académico, tecnológico, científico, y por eso incluso pretendo promover que las patentes, que son un desperdicio en la Universidad de El Salvador, se le otorguen al profesional, ya sea en tesis o, mejor, los profesionales no docentes o los docentes, incluso los estudiantes, puedan recibir un apoyo para estimular la investigación y el desarrollo científico. Ahora muchos muchachos pueden crear programas y la universidad respaldarlo, por ejemplo. También propongo la creación de los grados asociados. En los países desarrollados, el grado asociado es un intermedio entre el estudiante y el profesional. Acá tenemos muchachos que ya están terminando tercer año precisamente, y que le van a decir a sus empleadores: no, estoy en tercer año en la Universidad de El Salvador, cuando en este momento estarían en proceso de graduarse como asociado a la licenciatura, a la ingeniería, a el grado médico que puedan obtener. De esa forma podrían tener un machete bien afilado, y además eso serviría como preventivo y realmente funcional a que
dentro de un par de años, o 3 años, 4, no sé, este país va a estar creando empleos de calidad. Y vamos a importar esos profesionales cuando los podemos producir acá. Y dándole la oportunidad al muchacho que decida trabajar y continuar estudiando, porque va a tener el 100% de equivalencia de su licenciatura, de su ingeniería, y de esa forma ayudarse y ayudar a la República a salir adelante, sin necesidad de importar esos cuadros, porque los empleos se van a crear. Maestro, coméntenos cuál es el diagnóstico que se realiza sobre la institución y cuáles son los mayores retos que usted visualiza. Mire, el primero es terminar con el secuestro que impide y ha colapsado la Universidad de El Salvador, y no hay que decir amor no quita conocimiento, pero aquí tenemos programas, algunos, por ejemplo el de Ingeniería Química, que está desde 1998. ¿Y qué pasa? En Derecho, que es lo que mejor conozco, tenemos un plan de estudio 2010, vaya, por lo menos hace 13 años, pero desde hace 8 años está listo el nuevo plan de estudio y lo hemos incorporado, pero como los de Derecho no quieren terminar su programa, tenemos que esperarlos porque no quieren quedarse atrás. Entonces vemos una cuestión que la Corte de Cuentas tiene que intervenir, porque se les ha pagado, hay juntas directivas y no han cumplido con el desarrollo de esos programas. También tenemos, bueno, usted se da cuenta que se anuncian avances en tecnología, inversiones de $30 millones en 3 años, cuando eso se puede hacer en 1, teniendo el presupuesto correcto. Y de ahí mi plan fundamental de la reforma constitucional del 61, que dé un presupuesto constitucional a la Universidad de El Salvador, porque de otra manera será la cola que nos tendrán pateada. Maestro, ¿cuáles son los ejes que constituyen su propuesta de gestión en el caso de ser electo como rector de la Universidad de El Salvador? Mire, lo primero es la solicitud a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa para una audiencia especial y exponerles el Plan Minerva 2023 Plus en pleno, porque la universidad no puede quedarse atrás. La Constitución se va a reformar y ahí debe ir la Constitución, la reforma del artículo 61, tanto en el presupuesto como en algo importantísimo, que es el sufragio universitario, que debe ser libre, directo, igualitario y secreto, porque en este momento es libre y algo secreto, pero no es ni igualitario ni mucho menos directo. Eso se tiene que cambiar para poder poner a la universidad en un plano que imposibilite otro secuestro por cualquier clase de ideología. Ese es el eje fundamental, y de no lograrse, pues simplemente vamos a tener que seguir trabajando como antes, un poco más agresivo en términos presupuestarios, porque incluso el escalafón del docente o del trabajador universitario tiene 13 años y ha perdido el 20% de poder adquisitivo. Afortunadamente no perdió mucho en los últimos 11 años, pero en los 2 últimos ha perdido casi el 15%. Entonces, de ahí que no se pudo hacer nada, porque cuando se debió haber hecho el primer actuarial, simplemente la izquierda dijo, no, pobrecito el gobierno del frente, que le vamos a meter en más problemas, y así pasaron los 10 años, se robaron más de $800 millones. Con eso que se robaron, el escalafón universitario estuviera garantizado hasta el 2120. Así como les digo. Entonces, hay que terminar definitivamente con la situación actual que atraviesa la Universidad de El Salvador, como por ejemplo el examen de admisión. Yo hice examen de admisión, pero como lo hice en 1971, el 72 fue la intervención, el 73 la entregaron. ¿Qué pasó? La promoción del 72
la entregaron y fue sin examen de admisión, ingreso libre. Yo fuera médico, porque mi primera opción era medicina y mi segunda relaciones internacionales. Sin embargo, cuando le entregaron y dieron ingreso libre, hicieron un arroz con mango ahí que a mí me salió la segunda opción. Y dije, bueno, voy a empezar a estudiar y un año, pero me enamoré de la carrera y aquí estoy. Entonces, el ingreso libre tiene que ser, porque no pueden frustrarse los intentos de desarrollo personal, académico a los muchachos, solo por una nota que a veces, créanme, es subjetivo. Y si se graduaron de bachilleres, tienen derecho a continuar sus estudios gratuitos en la Universidad de El Salvador. Sí. Maestro, ¿qué propone usted para incrementar la generación del conocimiento a través de la investigación sin que esto afecte la labor de la docencia en la universidad? Vea, ahí está mi propuesta para el año sabático. Tenemos 18 años de no tener año sabático. Y el año sabático es un derecho que está en la ley, yo no me lo he inventado. El problema es que no ha habido presupuesto, ni mucho menos voluntad política de llevarlo a cabo. Tenemos que liderar al docente mediante un proceso de competencia en cuanto a proyectos de investigación en cada una de las carreras de la universidad. Y al llegar el sexto año, bueno, liberarlo y esperar al final que tenga tiempo para poder finalizar esa investigación o al menos dejarlo en un nivel ya casi terminado. Eso realmente contribuiría de una forma impensable a la investigación académica y científica en la universidad. Muy bien, maestro. Coméntenos en el caso de la proyección social, ¿qué podría hacer para poder aumentar la labor que ya se realiza en la universidad? Mire, yo tengo mi propuesta clara. Primero, tenemos en el Plan Minerva, al final, una propuesta de inclusión del Plan Minerva en el Plan Cuscatlán que está realizando el gobierno. ¿Por qué? Porque necesitamos los cubos. Ya no se llamarían centros urbanos, sino que centros universitarios de bienestar y oportunidades, orientado para la formación profesional virtual, con un cubo en cada circunscripción consular de El Salvador. Y esto es posible porque la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas le permite a las embajadas residentes habilitar locales. Entonces la universidad tendría que hacer un convenio con el MIREX, crear el servicio exterior de la Universidad de El Salvador con agregados culturales, con agregados universitarios, que se irían por 4 años. Tendrían la obligación de servir a la educación virtual en el primer lapso, en el primer periodo, obtener una maestría en el lugar a la cual se obtendría beca y traernos esa maestría. Y en el segundo periodo tendrían que traer un doctorado en la especialidad. Eso contribuiría definitivamente al desarrollo de la universidad y que la universidad fuera una universidad mundial. Así sencillamente, y no como hasta el momento se ha hecho, que solo le dan el derecho de voto a la diáspora, por ejemplo. Pero, ¿y qué más? Ahí entra la Universidad de El Salvador. ¿Por qué? Porque en esos países, por ejemplo en los Estados Unidos, una licenciatura, un bachelor, le andará costando mínimo $120,000 a $200,000. ¿Lo puede pagar nuestra gente? No. Pero definitivamente puede la Universidad de El Salvador gratuitamente otorgarle el grado asociado. Ya no sería un peón, sería un maestro de obra, por ejemplo, un electricista que podría emprender o incrementar sus oportunidades de salario. Entonces vemos que la proyección social sería íntegra en El Salvador, por supuesto, en aquellos municipios donde no tenga presencia la Universidad de El Salvador. Podríamos poner los centros universitarios de bienestar y oportunidades para tratar
el problema de la educación virtual, que sería en tecnología. Mire, hay una cantidad de carreras que este país va a necesitar y pronto. Y la proyección social sería educativa. Por supuesto, me encantaría incrementar el socorro jurídico, por ejemplo, en cada departamento, en cada municipio, en cada cabecera. Claro que se puede, pero se necesita dinerito y para eso se necesita la reforma constitucional del presupuesto. No podemos hacer nada sin eso. Y es precisamente sobre el presupuesto la siguiente pregunta, que es un tema medular en la administración de la universidad. ¿Cuál considera usted que debería de ser el presupuesto adecuado para la UE, siendo esta la única institución de educación superior y quizás para muchos de los estudiantes, para muchos de los bachilleres, la única opción para poder realizar sus estudios académicos superiores? El 6% mínimo del presupuesto, es decir, un presupuesto del 6% después del de justicia, que es el 6%. Entonces, por ejemplo, si es 10 millones, 10 mil millones de dólares, probablemente por allá anda el presupuesto del próximo año, tendríamos el 6%. Así, sencillamente. Muy bien. Es decir, ese presupuesto bien utilizado, sin viáticos para lunas de miel en islas del Caribe, hasta para patrimonios putativos, ¿verdad? Porque se ha manejado el presupuesto de una manera espantosa y no se ha pedido, porque no, es que no nos van a dar, se derrotan antes de irlo a pedir, hombre. Esa es la realidad. No, que no nos lo van a dar y no hay garra para pelear por el presupuesto, así como está ahora. Se derrotan. Por eso estoy proponiendo un refuerzo presupuestario para por lo menos incrementar en un 10% la pérdida adquisitiva del salario del docente, del trabajador universitario. Sería pues un paliativo mientras se logra la reforma constitucional. Muy bien, maestro, le agradezco mucho su tiempo y por habernos acompañado en esta entrevista de Campus en Sintonía. Gracias, muy amable, y ojalá pues que puedan concurrir el sector docente con su voto, el sector profesional no docente, por razones que no entiendo todavía muy bien. No se me puso en la bandera de los estudiantes de la Facultad de Derecho, pero vamos a averiguarlo, tengo tiempo para averiguarlo. Gracias. Gracias, y gracias a ustedes también que han estado pendientes de esta entrevista. Nos encontrábamos con el maestro Benjamín González Coto, precandidato a la rectoría por la Universidad de El Salvador, y ya escuchábamos cuáles son las propuestas que él ofrece a la comunidad universitaria. Gracias por habernos acompañado, nos vemos hasta la próxima.